haya interferiado y estamos iniciando, como ustedes pueden ver, estimado René, estamos ya registrando esta conversación, tal como habíamos señalado en la invitación, como parte de dar una señal de transparencia a la ciudadanía. Estamos subiendo los videos de la sesión y por lo tanto nos interesa que la ciudadanía pueda revisar, ocultar el trabajo que hace este Consejo de Alta Dirección Pública en una tarea que es muy importante, ¿no? Y que es fijar de manera transitoria las remuneraciones de altas autoridades y la dieta parlamentaria. Así que te agradecemos, René, por acompañarnos en la segunda sesión del Consejo para estos efectos. Y señalar que nosotros, a la espera de la publicación de la norma, ya estamos iniciando este trabajo. La reforma ya ha sido promulgada el día miércoles. Y hoy día ya estamos en esta segunda sesión. Ya tuvimos una primera reunión con expertos en diseño del Estado, cientistas políticos, sociólogos, abogados nos acompañaron. Y ahora queríamos conocer tu visión al respecto. Seguirán unas próximas sesiones con otros expertos en distintas materias. Nos acompaña el Consejo de Alta Dirección Pública en pleno, Bettina Horst, Eduardo Barzúa, Cristina Orellana, y se sumará también Eduardo Riquelme. Y dicho eso, doña Mariana Nacimiento, don Eduardo Riquelme está ahí, gusto saludar. Doña Mariana George Nacimiento, por favor, si puede presentar a nuestro distinguido invitado. Encantada, presidente. Bueno, nuestro invitado es don René Cortázar. Don René es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es doctor en economía de la MIT. Es investigador senior de la Corporación de Estudios por Latinoamérica, CIEPLAN, y director de empresas. Ha sido ministro de Transportes y Telecomunicaciones durante el primer mandato de la presidenta Bachelet, ministro del Trabajo y Previsión Social en el gobierno del presidente Elwin, fue director ejecutivo de Televisión Nacional, presidente de Canal 13, ha sido consultor de organismos internacionales y profesor universitario, además de autor de numerosas publicaciones. Bienvenido, don René. Muchas gracias. Bueno, primero agradezco la invitación y no pretendo plantear nada muy novedoso. Sé que los temas que voy a plantear son temas por ustedes de sobra conocidos y que están analizados, y simplemente quiero sumarme probablemente a la inquietud que muchos de ustedes pueden tener respecto a algunos aspectos de la implementación de esta reforma y que me parecen inquietantes. Bueno, el mandato al Consejo de Alta Dirección Pública, ¿no es cierto?, es un mandato sobre la base de antecedentes técnicos, proponer, más bien imponer ciertas reducciones de remuneraciones de las principales autoridades políticas del Estado. Así se presenta. Y después plantea, ¿no es cierto?, dos criterios. Uno, considerar la realidad económica del país, que yo lo entiendo al mirar el debate, al mirar el origen del proyecto, al mirar la discusión que ha habido en torno al proyecto, que cuando se habla de mirar la realidad económica del país, se habla en el sentido de la preocupación principal que está detrás de este proyecto, que es evitar que las autoridades políticas en Chile estén, por usar un lenguaje, sobrepagados, en el sentido de que sus remuneraciones sean excesivas, y por eso el mandato tan explícito al Consejo de reducir. No le plantea fijar, sino que reducir. Y por lo tanto hay un diagnóstico original detrás de la reforma por parte del legislador, en el sentido de que habría que reducirla y por lo tanto, dicho en otro lenguaje, que las actuales remuneraciones estarían sobrepagadas. Habría un exceso de remuneración respecto de lo necesario o lo conveniente. Entonces, al mirar la realidad del país, yo me imagino que eso significa mirar la realidad de las remuneraciones de nuestras autoridades para ver si efectivamente estas remuneraciones son excesivas, porque para fijar el monto de reducción, porque eso es lo que se le pide al Consejo. Ahí naturalmente, y esto estoy seguro que todos ustedes lo tienen ya analizado y probablemente varias de estas cosas implementadas, lo que yo voy a decir, pero naturalmente lo que uno haría es comparar las remuneraciones fuera del sector público para las mismas personas, considerando su nivel de calificación y su nivel de experiencia, y comparar
las remuneraciones que ellos tendrían fuera del sector público con las remuneraciones del sector público y sobre esa base poder analizar cuál es la brecha que existiría, si es que existe, como dice el legislador, entre las remuneraciones que están recibiendo y las que podrían recibir. Ahora, naturalmente, el grupo de autoridades es muy heterogéneo y por lo tanto este cálculo no puede sino ser a nivel individual, pero luego va a haber una diversidad de resultados. Sin embargo, naturalmente existen mecanismos como considerar la mediana, algún quintil en particular, estadígrafos de distinta naturaleza para poder concluir cuál podría ser una brecha razonable que habría que reducir, que es la solicitud específica que se le hace al Consejo. Y esto, por supuesto, no parece demasiado complejo. Hay empresas de headhunter, hay distintos organismos que tienen bancos de datos de remuneraciones del mundo no Estado respecto de las mismas profesiones y de las mismas calificaciones y de la misma experiencia como para poder estimar cuál es la magnitud de una brecha recomendable a partir de este cálculo que asegure naturalmente una calidad en el servicio público, que es otra preocupación que sí se plantea también en el mismo reforma constitucional. El segundo aspecto que menciona como criterio para el Consejo es el tema de la política comparada. Yo entendí ese concepto en el mismo sentido anterior. Si a uno le están pidiendo que rebaje una remuneración de las autoridades y después le dicen, mire la política comparada, lo que yo infiero es que lo que uno haría es mirar en otros países, ojalá países a los cuales uno quisiera parecerse, o sea, países que estén con un desarrollo del Estado, ojalá igual o mejor que el nuestro, mirar a otros países y ver si en esos países cómo es la diferencia que hay entre la remuneración de las autoridades y algún indicador del mundo no público, por ejemplo, el ingreso per cápita del país, o por ejemplo, la remuneración media del país, etcétera, algún indicador de remuneraciones internas. Y con eso también uno podría recoger el segundo criterio, me parece a mí, que plantea el mandato al Consejo de Alta Dirección Pública respecto de qué considerar desde el punto de vista técnico. Este segundo elemento y el primero, a mi modo de ver, contribuirían en dos sentidos. En el primero, no creo que si el cálculo y el ajuste que hace el Consejo de Alta Dirección Pública es adecuado, no creo que vaya a afectar negativamente la calidad de la función pública. Porque me parece que en la función pública existe un componente adicional al elemento solo monetario, que es el servicio público. Y nosotros queremos autoridades públicas que estén ahí por alguna motivación además de servicio público. Entonces, el hecho de que la remuneración en alguna persona en particular no coincida exactamente con lo que podría obtener alternativamente en el mundo no público, probablemente no llevaría a que las altas autoridades dejaran su función, suponiendo que hay una motivación por el servicio público, y por lo tanto esto no debiera afectar la calidad si es que se hace con todas las estimaciones previas necesarias. Sin dañar la calidad, aportaría un segundo elemento positivo que me parece que está detrás de la propuesta y de la reforma que hizo el Congreso, y ese segundo elemento sería contribuir a la legitimidad. Hoy día tenemos, por ejemplo, en el caso del Congreso, que según la última encuesta de diciembre del Centro de Estudios Públicos, hay solo un 3% de la población, 3%, que confía en el Congreso. No digo que la causa sea esta, pero sí creo que una reforma de esta naturaleza podría ser una contribución, en el sentido de mejorar la posición del Parlamento, que es tan importante en una democracia, y de otras autoridades públicas, a tener una mayor base de legitimidad en la población. Y en ese sentido, en mi opinión, el proyecto, tal como está, en sus efectos, en su propósito directo que se está planteando, podría ser una contribución. No dañaría, creo yo, si se hace adecuadamente la calidad del servicio público, y sí contribuiría a mejora de la legitimidad de la función pública, y en ese sentido sería una propuesta, a mi juicio, positiva. Además, creo que cuando se consideren estos dos criterios, si es que ustedes estiman a bien considerar estos dos criterios, si uno considerara estos dos criterios, me parece que van a dar resultados muy convergentes, porque podría haber ocurrido que no lo dieran.
Son dos indicadores independientes. Podría haber ocurrido que al mirar las brechas respecto de lo que las mismas personas obtendrían en el mundo no público, diera un resultado, y al mirar la comparación internacional del ingreso per cápita, por ejemplo, con respecto a la remuneración de los parlamentarios o autoridades públicas, que era otro. Pero en nuestro caso, y ustedes son los expertos, pero en nuestro caso, por lo menos las estimaciones que yo he mirado por arriba, da que va a ser convergente. O sea, ambos indicadores van a dar una señal en la misma dirección. No estoy diciendo exactamente en el mismo monto, pero en la misma dirección. Y por lo tanto, la tarea del Consejo de Alta Dirección Pública, si se limitara a esto, sería, a mi juicio, muy posible de abordar y además positivo en su resultado. Sin embargo, y sé que no se le escapa a ninguno de ustedes lo que voy a decir, esta propuesta tiene efectos indirectos. No solo los efectos directos, que sería relativamente razonable y posible de abordar, sino que tiene efectos indirectos. Y naturalmente, la decisión técnica, como se le pide al Consejo de Alta Dirección Pública, tiene que considerar en su decisión final no solo los efectos directos, sino que los efectos indirectos, porque es parte de su misma decisión. Es parte de la responsabilidad que asume por la decisión en su conjunto, tanto los efectos directos sobre la autoridad política, como todos los efectos indirectos que va a tener. Y los efectos indirectos son muy significativos. Y estos efectos indirectos, a diferencia de los efectos directos que son positivos, estos efectos indirectos son muy negativos. Primero, bajaría las remuneraciones mientras los ministros, los subsecretarios, los parlamentarios estén en la escala única. El bajarle su remuneración bajaría la remuneración de miles de funcionarios del Estado, que son indispensables y que tienen que ver con los dos criterios que señalé antes desde el punto de vista de calidad del Estado, tema que sé que es el centro de la preocupación del Consejo de Alta Dirección Pública. Respecto de calidad de la acción del Estado sería desastroso, porque una baja de remuneraciones al bajar el techo de la escala única, una baja de los eslabones hacia abajo de la escala única, que no es inevitable, mientras las remuneraciones de los ministros y subsecretarios se mantengan dentro de la escala única. Esa baja lo que haría es bajarle la remuneración a un conjunto muy grande de profesionales y técnicos, de personas indispensables para el Estado, y lo que haríamos es expulsarlo del sector público. Y por lo tanto, el daño a la calidad de la gestión pública sería inmenso. Segundo, respecto de una función que hoy día ya realiza el Consejo de Alta Dirección Pública. La selección del Consejo de Alta Dirección Pública de las profesionales que elige hoy día para dirigir las principales instituciones del Estado se vería afectado gravemente. Hoy día ya, para las funciones más importantes del Estado, ya a veces el Consejo de Alta Dirección Pública no obtiene exactamente las personas que querría por el techo de remuneraciones. Estoy pensando, por ejemplo, al buscar un director de servicio de impuestos internos en alguna de las funciones. Bueno, naturalmente que si este número bajara en forma significativa y la voluntad del Congreso es clara en su discusión de que están hablando de un cambio significativo, naturalmente que bajaría el techo de lo que se puede pagar al seleccionar personas a través de la alta dirección pública, y naturalmente afectaría la calidad, crucialmente, la calidad de la selección de los funcionarios del Estado. Y tercero, como si ello fuera poco, a pesar que esos dos son los elementos más importantes, se le agregó un elemento adicional y se dice, no, además hay un tema con los asesores a honorarios de las autoridades políticas. Discúlpeme una anécdota personal, más que anécdota, un hecho, porque no es una anécdota. Cuando yo ingresé al Ministerio del Trabajo el año 90, nosotros teníamos a través del Instituto Nacional y el INP, el Instituto de Normalización Previsional, nosotros teníamos un montón de juicios, muchísimos juicios contra el instituto. Y estábamos perdiendo exactamente el 90 y tanto por ciento de los juicios, 90 y tanto, en Corte de Apelaciones y en Corte Suprema. Había oficinas de abogados muy bien montadas,
muy bien montada, para demandar al Estado, y nosotros al iniciar ese mandato, en el 11 de septiembre, el 11 de marzo del 90, estábamos perdiendo más del 90%. Hicimos el cálculo de cuánto significaba esto para el Estado, y nuestro cálculo en ese minuto es que eso iba a significar en los próximos años alrededor de 400 millones de dólares de pérdida. La contratación de un grupo muy pequeño de asesores que venían de fuera del sector público a honorario hizo que en un periodo relativamente breve de tiempo, durante el mismo mandato del presidente Elwin, esa jurisprudencia se revirtió y empezamos a ganar el 90 y tanto % de los juicios en la Corte de Apelaciones y el 90 y tanto % de los juicios en la Corte Suprema. Esto es un ahorro para el Estado gigantesco. Y el Estado pudo competir contra estas oficinas de abogados que habían hecho una verdadera industria de estas demandas. Pudo competir porque tenía los profesionales calificados. Entonces, cuando se dice aquí hay que fijarle la remuneración a los asesores honorarios, yo supongo que, por ejemplo, un asesor en temas financieros del ministro de Hacienda puede perfectamente tener una remuneración más alta que la del ministro de Hacienda. Porque el ministro de Hacienda tiene dos remuneraciones. Por una parte tiene la monetaria y por otra la oportunidad de servicio público y la oportunidad que le significa esa tarea, que es una forma que es un componente que para él resulta central. En cambio, ese asesor está ahí, viniendo del mundo no público, y tenemos que tener una capacidad de pagarle una remuneración perfectamente competitiva con la que tiene, si es que queremos que el Estado sirva a los chilenos con calidad, que es el propósito del Consejo y es el propósito que todos tenemos y que creemos que es indispensable en el país. Entonces, esto naturalmente sería un retroceso enorme. En este contexto, naturalmente, una baja de las remuneraciones de las autoridades políticas tendría un efecto muy positivo como efecto directo, pero tendría estos otros componentes de enorme retroceso de décadas, si es que el cambio es significativo, en la calidad del Estado. Como el Consejo de Alta Dirección Pública no le están pidiendo una opinión, sino que le están pidiendo una resolución, ¿cierto? Una decisión. Aquí no bastaría con bajar a las autoridades y simplemente advertir de estos otros problemas, porque naturalmente el Consejo se hace responsable naturalmente de los efectos directos e indirectos de su decisión. Y por lo tanto esto va al corazón de la decisión que tiene que tomar el Consejo. De más está decir que los efectos sociales y políticos son inmensos. De cualquiera de las dos decisiones que tome el Consejo. Yo entiendo que esto es algo que ustedes con seguridad han analizado y deben tener alternativas que yo desconozco, pero si esto no fuera corregido, lo tendría efectos sociales y políticos gigantescos. Si el Consejo de Alta Dirección Pública, para responder a la letra y al espíritu de la reforma constitucional, decidiera hacer una baja significativa en las remuneraciones de las altas autoridades públicas, antes de desacoplar todo este otro conjunto de remuneraciones, de las remuneraciones de las altas autoridades públicas, lo que haría es producir los tres efectos que he mencionado. Deterioro gigantesco en las remuneraciones de los funcionarios públicos, caída fundamental en su capacidad de alta dirección pública y un deterioro en los asesores, y además crearía un problema social y político de magnitud, porque esto incidiría directamente sobre las remuneraciones de miles y miles de funcionarios públicos. Si en cambio decidiera no por todos estos efectos indirectos, decidiera, por lo tanto, hacer un cambio que no sea significativo, sino que marginal, lo que va a tener es una reacción de gran incomprensión de la ciudadanía y un efecto social y político también de importancia, porque no se entendería cómo después de todo el esfuerzo que se ha realizado en el Parlamento y como esto no es claro para la opinión pública, este conflicto que hay entre estos dos objetivos, y este acoplamiento que hay de las autoridades, de los sueldos de las autoridades políticas con todo este otro conjunto de remuneraciones, como eso no es transparente para la opinión pública hoy día, habría una incomprensión total de por qué el Consejo terminó haciendo una baja muy moderada.
Por lo tanto, me parece a mí, con esto termino para no alargarme, pero me parece a mí que el gran desafío que me imagino que ustedes están analizando y al cual desgraciadamente yo no puedo contribuir mucho, porque no soy experto en la materia, pero la gran pregunta es cómo desacoplar la baja que debiera ser significativa en las remuneraciones de las altas autoridades para no producir una baja en el resto de los funcionarios públicos que la ley no busca producir. Y para no producir una baja en las autoridades que buscan el Consejo de Alta Dirección Pública, y para no producir una baja en las asesorías que le prestan a las altas autoridades políticas. Yo me imagino que esto ya, desconozco todas las gestiones que se han hecho y me imagino que esto ya está en conocimiento de las autoridades y que habrán algún curso de salida, pero por supuesto, si ustedes me piden la opinión, a mí la opinión que me inquieta ¿es posible, por ejemplo, para el Consejo de Alta Dirección Pública, simplemente como consecuencia al mandato constitucional, hacer la reducción a las autoridades políticas y, dado que no hay otra ley que regule esto, afirmar que esto solo afecta a la autoridad política, en el fondo sacándolas de la escala única? De eso es lo que estamos hablando, en el fondo. Sería sacar las autoridades políticas de la escala única y luego poder, con discrecionalidad, poder bajar la remuneración de la autoridad política, que es lo que yo creo que la opinión pública en general ha entendido que se está haciendo. O requiere para eso una reacción, un proyecto de discusión inmediata o lo que fuera, para primero sacar a las autoridades políticas de la escala única y luego poder hacer los efectos directos, sabiendo que no se producen entonces, al desacoplar el resto de las remuneraciones de las autoridades políticas, no se producen los efectos indirectos indeseados. Es necesario, se puede hacer, es necesario un proyecto de ley. Yo desconozco completamente, me imagino que esto ustedes lo han analizado con las autoridades, pero sí, no puedo sino, dado que me piden una opinión franca, no puedo sino manifestar que por lo menos como yo carezco de toda esa información, me inquieta lo que uno lee hasta aquí. Naturalmente lo que inquieta es esto, de que aquí está una situación que no hay forma, que tal como está no hay forma de salir, a no ser que se produzca este desacoplamiento. Eso sería, presidente o director, mi comentario iniciales. Le agradezco la invitación nuevamente. Muchas gracias, René, por tu presentación. Agradecemos también lo perfectamente ceñido al tiempo que habíamos propuesto inicialmente. Así que muchas gracias, René. Y abrimos espacio, consejeros, si tuvieran preguntas o comentarios que hacer a la presentación que acabamos de revisar. Eduardo Arzúa, adelante, por favor. No esperaba ser el primero, pero tomo la opción. Gracias, René. Creo que has puesto muy bien la encrucijada o el nudo que nos cruza, digamos, que es justamente esta tensión que existe entre las remuneraciones de las autoridades políticas que anteriores invitados nos recordaban que siempre estuvo al origen del proyecto de ley y no respecto del resto de los funcionarios. Pero, sin embargo, las relaciones que existirían entre ambos en el marco de la escala única puesta esta como referente. Entonces, esa ha sido una de las preguntas que nos hemos puesto como consejo, y yo creo que tú lo has puesto muy bien porque nos identifica un nudo. Claro, alguien decía, siendo este un mandato constitucional sin ley orgánica entre medio, nosotros con nuestro pronunciamiento podríamos incluso aspirar a derogar, suena presuntuoso, algunas de esas leyes, pero son parte del examen jurídico que tenemos que hacer. Yo quería hacerte algunas preguntas precisas a propósito de lo que tú planteabas, especialmente los referentes de política comparada y situación económica del país. Tú mencionaste algunos, ingreso per cápita, ¿qué otros tú señalarías? El poder adquisitivo, dicen algunos, los salarios mínimos, dicen otros, pero también se habla de que eso podría generar incentivo a que los parlamentarios estén, que no sería tan malo, preocupados del salario mínimo y su subida, digamos, pero ¿cuáles serían ahí? Y ahí lo planteo también para que nos aporte tu perspectiva como economista también.
a propósito de justamente los referentes socioeconómicos que nos permitan hacer una comparación objetiva de las rentas. Mira, gracias. Mira, yo primero, yo creo que no vale la pena entrar a picar fino, porque te va a dar lo mismo. O sea, yo creo que los órdenes de magnitud es lo único que te va a interesar, porque en el fondo va a haber una diversidad entre los distintos países, pero lo que probablemente vas a observar, creo yo, es que cuando se haga la comparación con cualquiera de estos indicadores, va a dar un resultado en términos cualitativos va a ser el mismo. O sea, te va a decir, creo yo, no va a haber lo que quiero decir es que no vas a ganar mucha información. Si tú dices, por ejemplo, remuneraciones de alta autoridad, y lo voy a comparar primero con el ingreso per cápita, que es lo que está disponible en el minuto cualquiera, en fin. Si lo comparas con el ingreso per cápita, por ejemplo, te va a dar una cierta información y te va a decir, mire, la brecha es tanto, tal otra, hay países que tienen 3, ustedes tienen 30, o 5, 10, no sé, no conozco los números, pero usted rápidamente hacen el estudio y le va a dar unos números. Probablemente si tú haces el esfuerzo siguiente, que es decir, en vez de tomar el ingreso per cápita, de tomar el salario mínimo, no vas a obtener mucha más información. O si tomas el salario medio, no vas a obtener mucha más información. Entonces yo tomaría si tú me preguntas cualquiera, o sea, te va a dar más o menos lo mismo. Porque como tú no vas a replicar un monto exacto, sino que tú vas a tener una constelación de, por ejemplo, los países de la OECD. Y tú vas a decir, ya, son países desarrollados, son países con democracia en general maduras, y por lo tanto voy a tomarlo como referencia. Voy a tratar de decir, es un punto de referencia, no es que vaya a copiar a ninguno de estos países, pero es un punto de referencia. Cuando lo pongas, vas a encontrar un resultado cualitativo importante, ¿no? Y va a haber diferencia entre un país y otro, pero te va a dar la señal que tú necesitas. Va a decir, estoy aquí 5% fuera de la marca o 30% fuera de la marca. O 40%. Estoy 5 o 40. Te dar un orden de magnitud. Y ese orden de magnitud no va a variar si uno pone per cápita, salario medio, salario mínimo. Entonces, yo no me gastaría, yo le diría a cualquiera, al que ustedes subcontraten, a cualquier consultora importante afuera, le diría, mira, hágamelo con los dos nomás. Hágamelo con un per cápita y hágamelo con una remuneración promedio. Y va a dar lo mismo, creo yo. O sea, no va a ir, lo mismo cuando se haga internamente. Internamente, ¿con qué compara uno? Uno puede tomar los distintos parlamentarios con sus distintas ocupaciones y va a hacer un listado. Obviamente, como hay 150 y tantos diputados, va a haber 150 y tantos brechas distintas. Pero va a haber un orden de magnitud. Va a haber una idea de que el 90% está en una situación o que el 70%, o sea, va a haber órdenes de magnitud. Y como para la decisión final de ustedes, a lo que ustedes le están pidiendo es haga una rebaja, lo que a ustedes más les interesa es tener un orden de magnitud. Si esto se parece a 5, se parece a 30. ¿A qué se parece? La Cámara de Diputados despachó el proyecto con 50. ¿A qué se parece este número? Esa es la pregunta que ustedes van a buscar responder. Y mi impresión es que cualquiera de estos estudios que hagan la van a responder. No se Gracias, René. Eduardo, tienes tu micrófono en silencio. Gracias, Alejandro. Yo sé que la idea es que no interactúe, es decir, que acumule preguntas, René, y pueda ser más fácil que de un debate. Pero quería formular una más, René. Si quieres la contesta, es nuestro problema finalmente, pero si uno tiene ese resultado y tú pones el tema, como tú dijiste, el tema de la legitimidad, a mejorar la legitimidad y a establecer resolver un problema de esa naturaleza, ¿cómo uno interpreta, a tu juicio, contra qué yo tendría que interpretar ese resultado? Porque yo podría interpretarlo contra el promedio OCDE, podría interpretarlo contra el promedio de la distribución del ingreso OCDE. ¿Contra qué cómo tú procesarías? Porque ahí es donde viene el problema. Es decir, yo puedo tener los guarismos comparativos, pero tengo que establecer un parámetro. Teniendo en consideración los criterios que tú planteaste, las problemáticas, es nuestro problema, René. Yo solo quiero que conversemos del asunto, pero ¿cómo lo leerías tú? ¿Cómo procesarías estas distintas? Pues yo podría pensar en hacer un guarismo ahí, ponderar cada factor y sacar una fórmula. Sí, yo creo que necesariamente esta decisión es discrecional. Discrecional no es lo mismo que arbitrario, es discrecional. En el sentido de que no puede haber una solución única, es imposible.
Porque, primero, cuando uno toma referente, supongamos, internacional, que es lo que le pide expresamente la reforma constitucional, que tomen en cuenta la política comparada. O sea, cuando uno toma la comparada, uno va a encontrar una brecha distinta para cada país. Por lo tanto, es discrecional, completamente discrecional. Lo cual no es malo, porque hay decisiones que son discrecionales. Lo importante es que no sean arbitrarias, pero son discrecionales. Ustedes van a tener que discrecionalmente decir cuál es lo que les parece más razonable, y confía el legislador en que ustedes pueden hacer ese análisis discrecional, tal como lo hacen en decisiones de contratación. Ustedes, cuando contratan, tienen elementos discrecionales, no es matemático este versus el otro candidato, sino que ustedes tienen que ponderar muchos factores y llegan a una conclusión. Nadie podría decir que es arbitraria la decisión, pero sin duda es discrecional, en el sentido que toman varios elementos y toman sobre la base de esos distintos elementos una decisión final. Esto es igual. Van a tener un número grande de países con brechas distintas. Y después ustedes se van a dar vuelta a los parlamentarios y de nuevo es discrecional. Porque supongamos que yo tomara la Cámara de Diputados. Supongamos que yo tomara, en otro estudio que ustedes van a pedir o han pedido, las remuneraciones que dadas las profesiones y antigüedades que ellos tienen. Y lo mismo en el Ejecutivo. Y supongamos que ustedes lo que van a observar es que hay personas que tienen brechas de 500%, de 1000, o sea que son 10 veces están ganando lo que ellos podrían ganar en el mundo fuera del Estado, y otros que van a ganar lo mismo o tal vez menos en la función pública que lo que ganan en el sector privado. ¿A qué conclusión llega uno? De nuevo, hay que ponderar. Van a ver el conjunto, van a ver cuántas son las personas involucradas, van a ver qué cambio sería razonable, dado las dispersiones que ustedes observan, pero de nuevo van a ser un elemento de discernimiento sobre la base de ese conjunto de números. Entonces ustedes van a encontrar en la práctica con una decisión que de su naturaleza es discrecional, con un listado de brechas respecto del sector del mundo internacional, donde yo no descarto que algunos de la brecha sea al revés. O sea, que ellos estén ganando más los parlamentarios respecto del ingreso per cápita. No sé, no conozco, no he hecho el estudio. Pero con el conjunto de información internacional y con el conjunto de información nacional, ustedes van a discernir y van a llegar a un guarismo, porque les piden un guarismo. Entonces ustedes van a llegar a un número. Y ahí creo yo que no vale la pena ir a la motricidad muy fina, porque el guarismo finalmente ustedes van a tener un conjunto de números arriba de la mesa, tanto la mirada internacional como la comparación interna entre lo que las autoridades perciben y lo que podrían percibir fuera del sector público, y con esos conjuntos grandes de números ustedes van a llegar a una resolución. Pero como esa resolución necesariamente va a ser discrecional porque la dispersión va a ser muy grande. Ahora, ¿qué pasaría? Pregunta. Si, por ejemplo, todos los números internacionales dieran que están mal pagados y lo nacional diera que están bien pagados, es más complejo para ustedes. Pero mi impresión, no tengo seguridad porque no he hecho los estudios, pero mi impresión es que no van a tener esa dificultad. Mi impresión es que cuando ustedes miren los datos, y eso es beneficioso para ustedes, digamos, se van a encontrar con números, mi impresión, que se van a encontrar con números que les van a facilitar la decisión. En el sentido que van a ser números que les van a dar una indicación relativamente clara de cuáles son las magnitudes, si uno mira hacia afuera o si mira hacia adentro, qué número podría ser racional. Y por eso yo puse el énfasis en los efectos indirectos, porque ahí sí que viene el problema realmente sustantivo. Gracias, René. Consejera Orellana. René, gracias primero por tu exposición y por haber aceptado la invitación. Mira, tú hablaste de dos cosas que me gustaría que pudiera ahondar un poquito, de dos conceptos que son importantes, tanto en el primer grupo que colocaste de espacio que deberíamos modificar, que son los funcionarios públicos, y otro que son los que son representantes más del mundo político, que es la calidad y la legitimidad, primero como efecto directo y también como efecto indirecto, porque la calidad y la legitimidad se juega el valor del guarismo que sea o de lo que se plantee, pero cómo esos dos tú le agregas el tema del costo-oportunidad que tú recién hablabas, ¿cómo lo mirás? ¿Qué mecanismos se te ocurren en temas de costos de oportunidad? Porque tú hablaste efectivamente de calidad y legitimidad, que eso tiene que ir acompañado de un costo de oportunidad o no por la función pública o por estar en una representación del mundo social, digamos. Sí, gracias. Mira, primero, lo del costo de oportunidad, para mi modo de ver, es
importante, muy central, pero actúa distinto en las autoridades ¿Qué es lo político? que en la autoridad política que en los profesionales. Yo voy a distinguir autoridades políticas de profesionales que no son autoridades políticas. En el caso del efecto directo que ustedes le piden, o sea, lo que ustedes le solicitan son expresamente autoridades políticas. En ese caso, lo que digo es que una persona para ocupar la función de ministro de Hacienda no requiere, para aceptar esa función, ganar exactamente lo mismo que tenía en el mundo no público antes de ingresar, porque él tiene dos reconocimientos adicionales. Uno, el más central debiera ser, que es la importancia que esa persona le asigna a la función pública. Nosotros no quisiéramos personas que desarrollan la función pública solamente por fines de lucro, como autoridades políticas. Entonces, tiene ese componente muy importante. Y segundo, además hay un efecto en el futuro. Esa persona, al pasar por un alto cargo del Estado como autoridad política, naturalmente que eso influye favorablemente sobre su desarrollo profesional futuro. Entonces, a mí no me inquietaría que cuando usted hagan el listado del gabinete o hagan el listado del Parlamento, les diera de que las personas en el mundo no público ganarían 10% o 20% más de lo que están ganando como autoridad. No me inquietaría, porque es parto de la base que un parlamentario o un alto funcionario público, por estar en esa función, reconoce que hay una parte de lo que él busca, que no es solo la remuneración monetaria. Y por eso, en ese caso, su costo de oportunidad, ustedes lo van a medir, pero no es definitorio. Podría haber personas que tuvieran ingresos bajo su costo de oportunidad y yo no creo que esas personas... Yo no conozco a nadie en los gobiernos que me ha tocado participar que habrían dejado el gabinete con una rebaja significativa de la remuneración. Sin embargo, cuando uno toma el segundo conjunto de personas, que son todos los efectos indirectos, los que están en la escala única, los que elige la alta dirección pública y los asesores, esas personas no son autoridades políticas. Y esas personas nosotros quisiéramos que obtuvieran una remuneración al menos igual que el costo de su oportunidad. En el caso anterior dije no sería grave que hubiera alguna brecha, en este caso sí es muy grave. Porque esas personas que no están actuando como autoridades políticas, lo que esperan naturalmente es que en la función pública se les reconozca las remuneraciones que ellos podrían obtener. Y lo que vamos a observar es que en el Estado de Chile eso lo hemos hecho muy mal. Tenemos un largo periodo de reajustes diferenciados, donde se han recuperado las remuneraciones más bajas de la escala única y se ha ido deteriorando crecientemente las remuneraciones de los profesionales más calificados. ¿Eso es bueno o malo para la gente? Muy malo, porque la gente que más necesita del servicio público es la gente de menores ingresos, y a esa persona le vamos deteriorando su servicio si vamos deteriorando los profesionales. Hubiera sido razonable en el asesor que yo mencioné, que le ahorró al Estado de Chile varios cientos de millones de dólares, haber no permitido contratarlo para pagarle 30% menos y que él no hubiera ingresado y que el Estado hubiera pagado los varios cientos de millones de dólares. No es razonable. Entonces, yo por eso distingo estos dos grupos. Ahora, lo que yo creo es que cuando usted haga los cálculos para las autoridades políticas, mi impresión es que no van a encontrar en general una gran brecha en el sentido que estén pagando grandes costos económicos por estar en la función pública. Y por lo tanto, lo que ustedes van a observar, pienso yo, es que en general una rebaja significativa, que es lo que le piden a usted el legislador, es consistente con la calidad, en el sentido que no va a haber un deterioro tan grande como que se pierda la calidad. Y por eso yo dije, a mí me da la impresión que cuando ustedes les entreguen los resultados de ambos tipos de análisis, tanto las remuneraciones de las autoridades políticas respecto de sus alternativas fuera del sector público, como cuando vean el análisis de las remuneraciones de las autoridades políticas en relación al ingreso per cápita de otros países, mi impresión, me puedo equivocar totalmente, les pido excusa, puedo estar totalmente equivocado, pero mi impresión es que les van a dar números que van a hacer que su tarea no debiera ser muy compleja, porque van a poder decir, hemos hecho esta reducción y creemos que esto no va a afectar la calidad de la autoridad política, porque en general, aún con esta reducción, la mayoría de las personas en la autoridad política van a obtener remuneraciones muy similares a las que ellos mismos podrían obtener en el mundo privado, por lo tanto no van a migrar. Pero en cambio, los efectos indirectos, los tres que mencioné, son todos negativos. Ya tenemos personas remuneradas en el sector público que no nos permiten acceder a los profesionales que quisiéramos. Ya tenemos.
Y eso es lo peor desde el punto de vista, pero porque a veces se ve como muy progresista esta idea de cómo congelar los salarios de los profesionales y vamos a subir los salarios más bajo a la escala, como si esto fuera progresista. No, esto no es progresista, esto es regresivo. Porque lo que pasa es que si el servicio público se deteriora en salud, en seguridad social, en vivienda, los principales perjudicados son los sectores que reciben mayor protección del Estado. Por lo tanto, lo progresista es tener los mejores profesionales. Ya no estoy hablando de la autoridad política, estoy hablando del segundo grupo. Tener los mejores profesionales posibles en el sector público y pagarles ciertamente su alternativa en el mundo no público. Y si eso significa subir más sus remuneraciones, eso es lo que hay que hacer desde el punto de vista del interés general de la sociedad, desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente. Ponerse a hacer redistribución al interior de la escala única es desde el punto de vista de las personas que más necesitan del Estado, ha sido una medida muy regresiva, a pesar que aparentemente parece en la retórica muy progresiva. Gracias, René. Consejera Horst, levantó la mano. Adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias por la exposición, René. Tengo algunas dudas que me surgen al respecto. No dudas de contenido, pero sí de reflexiones adicionales quizás. A tu juicio, porque nosotros en la primera etapa tenemos que fijar las remuneraciones o la rebaja de las remuneraciones de los ministros y parlamentarios, ¿no es cierto? Esos son el primer grupo. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que hay una diferencia en el plus o en la valoración por la función pública para el cargo de ministro y para el cargo de parlamentario? ¿Por qué te lo pregunto? Porque los ministros en general duran nunca más allá de 4 años, ¿no es cierto? Si es que llegan a los 4 años, por lo cual cualquier desviación de su renta mientras es ministro en relación a su costo-oportunidad es acotado en el tiempo, ¿no es cierto? En cambio, los parlamentarios no, porque los parlamentarios ya sabemos que pueden estar 8, 10, 12 años, bueno, 30 años en algunos casos. Entonces, ahí, tú ves, ahí hay una diferencia en el tipo de cargo respecto de cuánto es tolerable la desviación respecto a su costo-oportunidad para efectos de no afectar la calidad de la política o del funcionario o del ministro en este caso. Y también preguntarte en cuanto en este contexto de mayor desprestigio en la política, ¿no es cierto? A mí me queda la impresión de que en los 90, por ejemplo, haber sido ministro de Estado generaba un plus importante al currículum de esa persona, ¿no es cierto? Era ¿cómo se le llamaría? Un upgrade, una mejora en su currículum. Y hoy día no es necesariamente así, dado que está muy desprestigiada la acción desde los ministerios o desde la política. Entonces, esa valoración por la función pública que tú dices que de alguna forma pudiera retribuir una baja en las rentas en un momento en función de su costo-oportunidad, pero después lo recupera con creces porque hay una valoración por la experiencia que tuvo ahí, quizás ha bajado en el último tiempo, por lo cual quedan de alguna forma con una baja más permanente en la renta. Esa es otra pregunta. Y por último, preguntarte, ¿qué tipo de error tú crees que es ¿qué tipo de error sería peor cometer? ¿El quedar con una rebaja muy alta o el quedar con una rebaja muy pequeña? Sopesando en el fondo los efectos que tiene en materia de legitimidad, en materia del efecto que tiene el resto de la estructura de sueldos en el Estado. Entonces, en ese contexto donde hay fuerzas que de alguna forma van en direcciones contrarias y hay que buscar un equilibrio, ¿cuál error tú crees que hay que tratar de minimizar? ¿El quedar muy cortos o muy largos? ¿Se entiende? Sí. A ver, primero, respecto de los ministros y los parlamentarios, eso está resuelto en la ley. Entonces uno podrá discutir si es simétrico o no es simétrico, pero ya está dicho y está expreso. Y por lo tanto, si bien el argumento que tú das es razonable, eso ya está resuelto. En el sentido que se dice, los sueldos de los parlamentarios tienen que ser iguales a los ministros. A pesar de que tu argumento puede ser perfectamente razonable, eso ya está resuelto y es un dato de la causa. Respecto de lo segundo, el efecto sobre calidad. Mi impresión es que eso te lo van a contestar los datos. Mi impresión es que a nivel de parlamento, cuando ustedes hagan el cálculo de brecha, no van a encontrar que la rebaja que van a querer hacer
va a crear una enorme dificultad de costo alternativo. Naturalmente va a depender del número que escojan, pero mi impresión, no he hecho el estudio, me puedo equivocar de plano, pero no creo, que si uno toma el conjunto de miembros del Parlamento y busca su alternativa en el mundo no público, dada su profesión y su antigüedad, y lo compara con el bruto, creo que son 9 millones los parlamentarios, hoy día 9 millones y algo, uno va a encontrar de que probablemente a pesar de la rebaja que ustedes realicen, no van a encontrarse con que va a haber un grupo muy numeroso que va a quedar debajo de su alternativa. Y por lo tanto ese problema que conceptualmente existe, en la práctica no se va a dar, creo yo. Me puedo equivocar. Va a haber sí un grupo, sí, pero va a ser un grupo relativamente pequeño. Y ese grupo, que es relativamente pequeño, y yo creo que bastante pequeño, depende del monto de la baja que ustedes hagan, naturalmente, pero ese grupo, me imagino yo que por lo menos una buena parte de ellos ven en la función pública algo que no valoran en cero. Más allá de que la opinión pública no lo valore. Ellos no lo valoran en cero. No lo valoran en cero algunos de ellos por sí mismos, porque les gusta la labor parlamentaria. No lo valoran en cero porque otros porque están en una carrera política más amplia, que no incluye solo el Parlamento. No lo valoran en cero por muchas razones, pero en mi opinión no lo valoran en cero. Y no lo valoran en cero por todas las otras condiciones que acompañan al ejercicio parlamentario, que no es solo la remuneración. Entonces, mi impresión es que esta discusión que podemos hacer muy conceptual, una vez hecho el cuadro, se va a responder bastante. O sea, yo creo que una vez que uno mire los números, va a poder, teniendo en cuenta tu preocupación, decir, probablemente con una rebaja de tanto, son muy poquititos los que van a quedar bajo su alternativa, y por lo tanto, mirando a ese tipo de personas, uno podría decir, y probablemente una buena parte de ellos, la mayoría de ellos, o yo me atrevería a decir todos ellos, van a seguir igual en su función pública con esta rebaja. Eso pienso yo, y por lo tanto pienso que ahí no va a existir, creo yo, un problema, y por eso yo dejaría primero que hablaran los datos, para no tener que atormentarse con decisiones que después puede que estén respondidas con la información que van a recibir. Mi impresión es que esa información ustedes la van a recibir y la respuesta va a ser relativamente clara. Siempre discrecional, porque van a encontrar brechas de 40, de 50, de 100, van a encontrar brechas de distinto tamaño, ustedes van a tener que optar. Y al optar, van a tirar una línea, y al tirar esa línea, ustedes van a saber perfectamente cuánto es el porcentaje de parlamentarios que van a quedar ganando menos en el Congreso que fuera. Esa es la gracia que tiene esa línea, ¿no es cierto? Les va a decir, mire, va a haber un 5%, un 10% o el 80% va a quedar bajo su costo alternativo. Y eso es una información muy útil para ti. Si a ti te dice, mira, va a ser el 10%, y además son profesionales que en general están ahí ya por razones políticas y no, la verdad que no y valoran estas otras cosas, no te vas a quedar tranquila. Si te dijeran, claro, el 98% va a quedar bajo su alternativa, te vas a preocupar y probablemente ese no va a ser el monto que vas a proponer de rebaja. Entonces, yo pienso que esa información empírica ayuda a responder con mucha precisión la inquietud que tú tienes respecto de que no haya una pérdida de calidad, creo. Y tercero, ¿qué error? Bueno, esa es la función propia que yo, afortunadamente, una decisión que no tengo que tomar. Y ustedes sí. Pero yo sí creo, voy a ser bien sincero, que es impensable que se siga con este procedimiento tal cual sin corregir este problema. O sea, creo que el daño que se haría con cualquiera de las dos decisiones que tú me preguntas escoger es tan grande que yo me imagino que ustedes esto ya lo están hablando con el ministro de Hacienda, el ministro de la Presidencia, pero que ya alguien tiene que hacerse responsable de esto. Pero es tan grande. No solo eso, el gobierno quisiera que en 30 días más se anuncie que van a bajar las remuneraciones de varios miles y miles de funcionarios públicos. Aunque el Consejo diga, le bajé solo a la autoridad de los ministros y dejé constancia de que estos efectos indirectos eran negativos, eso no sirve absolutamente para nada. El efecto legal es inmediato. A no ser que se tome lo que dijo Alejandro, se tome la interpretación, y yo ahí no opino, porque no tengo conocimiento en esa materia como para opinar. Se tomara la posibilidad que mencionó Alejandro que habían sido opiniones de algunos expertos,
en el sentido de que la alta dirección pública pudiera decir, vamos a rebajar a la autoridad política este monto y entendemos que estas autoridades políticas las salen, por lo tanto, de la escala única. Claro, si esa decisión está en manos del Consejo, yo creo que tenemos un problema resuelto. Porque creo que el otro problema, el de los efectos directos, es relativamente... conceptualmente uno puede encontrar muchas complejidades, pero cuando uno mire los números, yo estoy convencido que no va a ser un complejo. Espérate, René, déjame lo que pasa es que la primera pregunta que te hice parece que no quedó bien, porque tú planteas que la ley ya resolvió en cuanto a que los ministros parlamentarios tengan la misma remuneración, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero entendiendo que eso es así, y dado que hay que fijar la misma remuneración para cargos que son distintos, entonces ¿cómo va a tener que poner un nivel fijo? Ese nivel va a tener una mayor desviación o menor desviación respecto de la naturaleza de cada cargo. Absolutamente. Y a eso apuntaba mi pregunta. En ese contexto, sabiendo que tienen que ser iguales, ¿cuán diferentes son finalmente los dos cargos, por lo cual el promedio genera un mayor o un menor error en la fijación de un u otro cargo? ¿Me entiendes? Lo entiendo perfecto. Lo que yo creo de nuevo, Betina, es que esto te lo va a responder los números. Cuando tú mires, yo creo que cuando ten los números frente a los ojos, este problema va a desaparecer. Porque lo que vas a observar es que al mirar la escala parlamentaria, en general, vas a encontrar brechas, que me puedo equivocar, en un alto porcentaje bastante significativo. Y cuando mires, y por lo tanto, como esa es tu preocupación, porque los ministros tú dices no te preocupan. A ti lo que te preocupa, si quieres ser lo más de acuerdo a tu criterio, tú dices hay una diferencia. La diferencia es que lo ministerial es transitorio, lo otro, por así decirlo, es permanente, o quisieran que fuera permanente. Y ellos mismos quisieran que fuera permanente. Y por lo tanto, la brecha produce más daño en el permanente que en el transitorio. Si tú quisieras resolver este problema, que yo lo entiendo y lo entiendo perfectamente bien, y además tú podrías agregar que probablemente el efecto reputacional futuro le puede ser más el haberle estado en un gabinete a la persona que haber ejercido. O sea, tú puedes hacer muchas disquisiciones sobre este tema. Entonces, ¿quieres enfrentarlo? Es muy simple. Simplemente tú fija todo sobre la base de los parlamentarios. Y resolviste el problema, porque tu problema, que es un problema de costo de alternativa, dado que los ministros están menos tiempo y el problema es menor, si lo resuelves para que no produzca problemas a nivel parlamentario, ya lo resolviste a nivel ministerial. Entonces, es de fácil solución. O sea, simplemente tú dices, dado que veo esta asimetría, en vez de desgastarme tratando de ahora fijar remuneraciones distintas, que va a ser imposible en la discusión que hoy día, lo que voy a hacer es fijar remuneraciones para los parlamentarios y pensando en los parlamentarios para que no disminuya la calidad del reclutamiento. Y ya sé que dado que lo otro es transitorio y no permanente, el problema es menor. Y por lo tanto lo resolví. Entonces no lo puedes resolver sin necesidad de resolver yo comparto tu punto de vista plenamente. Lo que digo es que la solución me parece que es hacer una rebaja que sea coherente con lo que tú quieres a nivel de parlamento. Y con eso resolviste de inmediato el otro problema. Bien, René, voy a complementar una pregunta quizás ya señalada, ¿no? En políticas públicas y en esta decisión que tiene que tomar el Consejo hay distintos parámetros que considerar, ¿no? Uno es la magnitud, es decir, cuánto es el monto de la rebaja para cada uno de los casos. El segundo es el alcance, es decir, cuál va a ser el espectro de cargos, y tú has señalado ahora uno de los riesgos o consecuencias de esa definición, es decir, que por efecto dominó u otros se afecte a la función profesional del Estado. Pero un tercero tiene que ver con el tiempo, es decir, por cuánto tiempo dura esta definición, ¿no? Solo de la lectura de la reforma constitucional, uno desprende que el artículo transitorio tiene un rango posible de duración, ¿no? El piso es que dure hasta el 11 de septiembre de este año, que allí se cumplen 18 meses antes del término del periodo presidencial, y eso exige que se cumplan una serie de delitos previos, ¿no? Es decir, tiene que haberse aprobado una ley orgánica constitucional para el nuevo ente, tiene que haberse nombrado el nuevo ente y tiene que haber sesionado para finalmente tomar una decisión. Y eso va a coincidir aproximadamente con el segundo plazo que tiene este Consejo de Alta Dirección Pública, de 90 días una vez publicada la reforma. ¿Bien? Pero en estricto rigor ese es el piso.
y el techo es 4 años más, es decir, 18 meses antes de que se cumpla el siguiente periodo presidencial. Considerando eso y que no está en manos del Consejo de Alta Dirección Pública, esa definición, la pregunta es la siguiente: ¿tú crees que más allá del propio mérito de la rebaja de magnitud y alcance, este Consejo debiera considerar la duración eventual de la rebaja? Es decir, o bien los próximos 3 meses, o bien 4 meses más. No, yo considero que no lo considero que sería necesario considerarlo, porque pienso de que incluso en el escenario que por lo demás es muy improbable de que esto fuera en septiembre, por los plazos y por la situación en que está el país, muy improbable. Además, lo que haga el Consejo de Alta Dirección Pública tiene una importancia de referencia, de benchmark para lo que venga después, y por lo tanto la incidencia de esta decisión del Consejo de Alta Dirección Pública no es solo estrictamente el efecto directo de su decisión en los próximos meses, es también el efecto de una referencia a un órgano que se entiende técnico, se entiende autónomo, se entiende que tiene una reputación importante en el país y por lo tanto no es inmaterial lo que haga el Consejo. Y yo pienso que en ese sentido esta decisión del Consejo va a ser muy clave desde el punto de vista reputacional del Consejo para adelante también. O sea, y por eso he puesto el énfasis en todos estos efectos indirectos que son muy clave de considerar, porque el efecto que tendría sobre el Consejo una decisión que produjera efectos de esa magnitud sobre la calidad de la gestión pública sería como, no sé, una contradicción en sí mismo. O sea, sería un Estado que crea un órgano para mejorar la gestión pública y luego finalmente, a través de sus mismas decisiones, le inflige un daño a la función pública tan grande que no se recupera en años. Entonces, obviamente que este tema, para mí, de acoplamiento o desacoplamiento del resto de las remuneraciones no explicitadas por el legislador respecto de las que ustedes tienen que decidir, pero que es un efecto directo de lo que ustedes hagan, es absolutamente crucial, medular. Medular para el país y medular para el Consejo. Muchas gracias, René. Consejeros, ¿alguna otra pregunta o consideración? Sí, presidente, yo quiero hacer una pregunta, por favor. Consejero Riquelme, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias por la exposición. 2 preguntas. Primero, hasta donde yo entiendo, los ministros no ganan todos lo mismo. O sea, el ministro de Hacienda no gana lo mismo que el ministro de Bienes Nacionales, por decirlo así. Esas diferencias que están en distintas leyes, pero que por el mandato constitucional nosotros tendríamos, según han dicho los constitucionalistas, la potestad para poder de algún modo pasar sobre ella o derogarla, a pesar de que esa palabra es muy pretenciosa, pero esas diferencias de sueldos entre ministros, ¿a usted le parece que está bien que se mantengan o en una definición de este tipo debiera eliminarse? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que, hasta donde yo entiendo, los últimos años, 7 u 8 últimos años, no han existido aumentos por IPC de las remuneraciones de ministros y parlamentarios. ¿Esa cuestión de ser así es un factor que estima que debe considerarse a la hora de la decisión? Esas son las 2 preguntas. Gracias. Gracias, Eduardo. No, primero, respecto de la primera pregunta, yo creo que frente al problema que ustedes tienen entre manos, esas diferencias son completamente marginales. O sea, la verdad es que yo no veo, no tengo que de nuevo reconocer mi ignorancia. No he mirado hace bastante tiempo, no recuerdo exactamente cuáles son las diferencias entre un ministro y otro, pero de mi vago recuerdo, y por eso tómenlo como una opinión no debidamente informada, simplemente una referencia. De mi vago recuerdo la diferencia era muy pequeña y no tiene ninguna trascendencia. Y por lo tanto, uniformar no le veo ninguna dificultad. Pero puede que esté equivocado. Pero mi recuerdo es que las diferencias eran relativamente pequeñas. Y por lo tanto, no tenía mucha significación y por lo tanto uno puede, por simplicidad, poner igual y no pasa nada. Respecto a lo segundo, en tanto uno lo que va a considerar ahora son las remuneraciones actuales de las autoridades políticas, con las remuneraciones actuales que estarían pagándose fuera del sector público. La verdad que hayan tenido reajuste o no hayan tenido reajuste, hoy día ya no es un peso adicional, porque eso ya está incorporado en la cifra que ustedes están comparando. Si esos reajustes hubieran sido tales, que se hubieran deteriorado tanto las remuneraciones públicas como consecuencia del reajuste que tú mencionas y que es efectivo,
que fue, yo no recuerdo cuántos años, pero es efectivo de que llevamos un periodo ya de varios años. Si esas remuneraciones por esa naturaleza hubieran disminuido mucho el poder adquisitivo de las remuneraciones de la alta autoridad política, lo que te va a dar esta comparación es que las autoridades políticas no están tan bien pagadas. Y por lo tanto, tu rebaja, que es lo que te solicitan, va a ser menor. O va a ser mayor según la brecha que haya. Pero esa brecha ya incorporó el problema del reajuste y por lo tanto no es un factor adicional que habría que considerar. Gracias. Gracias, René. Consejeros, ¿alguna pregunta adicional o consideración final? ¿No? Bien. Bien, René, queremos darte nuevamente las gracias por tu tiempo, por la presentación. Ha sido muy claro, ilustrativo y nos entrega más antecedentes para que este Consejo pueda tomar una decisión tan compleja como la que tenemos entre manos, evidentemente siempre de manera republicana y con la visión de Estado que ha caracterizado siempre al Consejo de Alta Dirección Pública desde su creación en el año 2003. Nuevamente señalar que toda la información, tanto tú, René, como cualquier ciudadano, la va a poder revisar en la página web remuneraciones.kdp.cl, donde este Consejo de Alta Dirección Pública va a subir todas las sesiones que para este efecto acometamos, las actas de las sesiones y finalmente los informes al cumplirse cada uno de los plazos que mandata la Constitución, a los 30 días para fijar a la baja las remuneraciones de parlamentarios y de ministros y a 90 días para el resto de las autoridades. Así que muchas gracias, René, nuevamente, y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, levantamos la sesión. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, René. Gracias. Muchas gracias, René.